Un hombre cae de rodillas en medio de la calle. La multitud observa en silencio. Nadie interviene. Nadie quiere ser asociado con él. En el siglo primero, perder el honor podía ser tan devastador como perder la libertad. En la época de Jesús, el castigo no siempre comenzaba con la violencia física. Muchas veces comenzaba con algo más silencioso: la vergüenza pública, la pérdida de reputación, la exclusión de la comunidad. Era un sistema donde el castigo no solo afectaba al individuo, podía afectar a toda su familia durante generaciones. Y este era el mundo en el que Jesús habló sobre perdón, deudas, prisiones y cruces. Comprender cómo funcionaban los castigos en el siglo primero cambia completamente la forma en que entendemos sus palabras. Judea estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Roma no necesitaba soldados en cada esquina para mantener el control. Utilizaba castigos visibles, memorables, públicos. El objetivo no era castigar a todos, era castigar lo suficiente para que el miedo hiciera el resto. Las ejecuciones públicas, los azotes, la exposición ante la comunidad, funcionaban como advertencia constante del poder imperial. La sociedad del siglo primero estaba profundamente basada en el honor y la reputación. La confianza era esencial para el comercio, para los matrimonios, para las alianzas familiares, para la vida religiosa. Perder la reputación podía significar perder el acceso a oportunidades económicas y sociales. La exclusión de la comunidad podía afectar la supervivencia de una familia entera. Por eso, la vergüenza pública era un castigo muy poderoso. El sistema fiscal romano era exigente. Los recaudadores de impuestos eran vistos con desconfianza, porque trabajaban para el imperio. Las deudas eran frecuentes en una economía vulnerable a sequías, enfermedades y malas cosechas. Cuando una persona no podía pagar, podía enfrentar la pérdida de bienes, la pérdida de tierras, presión legal o incluso prisión por deudas. La prisión en el mundo romano no funcionaba como rehabilitación. Muchas veces era un medio de presión hasta que la deuda fuera pagada. Este contexto ayuda a entender por qué las parábolas sobre deudores eran tan relevantes para quienes escuchaban a Jesús. Los soldados romanos también tenían autoridad sobre la población civil. Un civil podía ser obligado legalmente a transportar equipamiento militar durante una distancia determinada. Por eso, cuando Jesús dice: si alguien te obliga a llevar una carga por 1 milla, ve con él 2, describe una situación real, bajo ocupación romana. La presencia militar recordaba constantemente quién tenía el poder político. Los azotes eran un castigo utilizado en el sistema romano. Podían aplicarse como castigo judicial o como parte de un proceso penal. La flagelación romana era severa y pública. Su función no era solo causar dolor, era enviar un mensaje visible a la sociedad. El cuerpo castigado se convertía en advertencia. Los relatos históricos indican que Jesús fue sometido a flagelación antes de su ejecución. La crucifixión era uno de los castigos más duros del sistema romano. Se aplicaba principalmente a personas sin ciudadanía romana, acusadas de rebelión o delitos graves. Era una ejecución pública, diseñada para ser visible. Los lugares de crucifixión eran elegidos cerca de caminos transitados. El objetivo era claro: recordar a la población las consecuencias de desafiar al imperio. El proceso comenzaba con la flagelación. Luego, el condenado debía transportar la viga horizontal de la cruz. Finalmente, era ejecutado en un lugar visible. La crucifixión no era solo una pena de muerte.
Era una forma de comunicación política. Transmitía un mensaje de poder. Los relatos históricos indican que la ejecución de Jesús fue autorizada por Poncio Pilato, autoridad romana en Judea. Las cárceles en el mundo romano no eran como las actuales. No existía un sistema orientado a la rehabilitación. La prisión podía ser preventiva, punitiva o económica. En casos de deuda, la liberación podía depender del pago. Cuando se mencionan jueces, cárceles o deudas, se hace referencia a situaciones reales de la vida cotidiana del siglo I. La vida comunitaria tenía un papel central. La comunidad proporcionaba apoyo económico, red social, identidad. Ser excluido podía tener consecuencias importantes. Podía significar perder relaciones comerciales, apoyo mutuo y oportunidades familiares. La presión social era una forma poderosa de control. Cuando Jesús hablaba de perdonar deudas, amar a los enemigos, cargar la cruz, invitar a los excluidos, sus oyentes entendían exactamente a qué se refería. No eran ideas abstractas, eran respuestas a una realidad marcada por presión política, económica y social. El mundo del siglo I era complejo. El poder se ejercía a través de la ley, la economía, la reputación y la fuerza militar. Comprender ese contexto permite entender mejor muchas enseñanzas que han influido en la historia durante siglos. Detrás de cada referencia a deudas, prisiones o cruces, existía una realidad histórica concreta. Un mundo donde el castigo no solo afectaba al individuo, podía afectar a toda la comunidad. Si este recorrido te ayudó a comprender mejor el contexto histórico del mundo antiguo, puedes continuar con el siguiente video recomendado. Explorar el pasado nos ayuda a entender mejor el significado de muchas ideas que siguen influyendo en el presente.